Bendiciones para todos. Estamos encontrándonos nuevamente para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores y darle en este momento toda nuestra adoración y toda la alabanza que solamente Él es digno de recibir. Te invito para que oremos y entreguemos al Señor este tiempo, este culto sea para glorificar, honrar y bendecir el nombre del Señor. Padre, muchas gracias. Nos congregamos en esta noche en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Con el poder de tu Santo Espíritu que está sobre nuestras vidas, Señor, te rogamos que tú seas limpiando nuestro corazón, que seas limpiando nuestra mente, que podamos, Señor de la gloria, en este momento tomar tu palabra y traerla a nuestra vida, para que ella, Señor, sea ese bálsamo que nos sustenta, que nos bendice, que nos alienta en todo momento y en toda circunstancia y situación. Te bendigo, Señor, y te alabo y bendigo cada vida, Señor, que en este momento está conectándose, Señor, para estudiar con nosotros la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 39 al 46. Vamos a leer esta porción de la palabra, glorificando al Señor y dándole a Él toda la adoración y toda la gloria. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estamos en un tiempo que estamos recordando y celebrando, si se puede decir celebrar, mejor recordar la muerte y la crucifixión de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y en el pasaje que tenemos nosotros en este momento que hemos leído de Lucas, nos da la narración que hace el evangelista Lucas de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. En este pasaje se nos presenta primeramente un ejemplo de lo que los creyentes deben hacer cuando se encuentran pasando por situaciones difíciles, y en Jesús se presenta el modelo que ha de imitarse. Se nos dice que habiendo venido al monte de los olivos, la víspera de ser crucificado, puesto de rodillas, oró. Qué bendición poder leer esto. La oración fue el remedio de que usó Jacob cuando estaba temiendo por el odio de su hermano Esaú. La oración fue el remedio que usó Job cuando sus bienes y sus hijos le fueron arrebatados. La oración fue el remedio que Ezequías empleó cuando recibió la amenaza o la amenazante carta de Sennacherib. Y finalmente, la oración es el remedio que el mismo Hijo de Dios emplea cuando se hizo hombre en la hora de su agonía. Si nosotros queremos consuelo en la aflicción, procuremos emplear este remedio. Que el primer amigo a quien acudamos sea Dios. Que la primera súplica que hagamos sea dirigida al trono de la gracia. Ningún pesar debe estorbarnos. Ninguna desgracia debe enmudecernos. Nada debe quitarnos ese llegar delante de la presencia del Señor en oración.
En estos versículos también, en segundo lugar, nos presenta una prueba de la gravedad extraordinaria del pecado. Se percibe esto en la agonía de Cristo, en el sudor de sangre, en todos los sufrimientos que estaba pasando, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, que nos describe el pasaje que hemos leído. ¿Y cómo se explica la agonía profunda de nuestro Señor? Esa agonía que Él experimentó allí en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo esa angustia y esos sufrimientos intensos allí en ese momento? Y fue el enorme peso de la maldad del género humano lo que hizo al Hijo de Dios sudar gotas de sangre. Y fue eso lo que le hizo dar gemidos y derramar lágrimas a causa de la agonía que en ese momento estaba pasando. Es decir, fue el pecado del hombre el que lo llevó a estar en esta situación. Pero yo quiero, mi hermano, que en esta noche nosotros miremos dos aspectos muy importantes que se verificaron en el huerto de nuestra salvación. Allí, en primer lugar, se vio la angustia de nuestro Salvador. Lo que Jesús vivió en el Getsemaní, nunca antes lo había vivido. Ni las multitudes cuando las veía como ovejas que no tenían pastor, ni cuando lloró por causa de la muerte de Lázaro, o el lamento cuando entró por última vez a Jerusalén, pudieron afligirlo tanto como la aflicción a la que se estaba enfrentando en este momento. Las oraciones que había hecho nunca podrían compararse con la oración tan conmovedora que hizo en aquel huerto. Lucas dice que estando en semejante postración, oraba más intensamente. Y allí también Lucas, que es médico, nos dice que el sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra en el versículo 44. Este fenómeno se conoce como la hematidrosis, que es sudar sangre, y se ve un caso por cada 8 millones de personas y se produce en circunstancias y condiciones excepcionales. Se atribuye a estados muy intensos de estrés que provocan una congestión de los vasos sanguíneos en la membrana basal de la piel alrededor de las glándulas sudoríparas, y se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Entonces allí podemos nosotros entender cómo se encontraba el Señor en ese momento. La intensidad de aquella oración era tal que dice allí en el versículo 42 que la repitió 3 veces. Él le decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Marcos, que también refiere este mismo pasaje, nos da otra vista de lo que sucedió aquella noche. En el capítulo 14, los versículos 33 y 34, nos dice que él tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ellos nunca habían oído decir esto de su maestro, pero ninguno de ellos supo de aquellas oraciones porque estaban profundamente dormidos. Solo Dios las conoció y las reveló después por el Espíritu Santo para que nosotros también pudiésemos conocerlas hoy. Y es que la angustia de Jesús iba creciendo. Y tanta fue esa angustia que dice la palabra que él vino 3 veces a sus discípulos. Anhelaba que ellos estuvieran despiertos, sino para consolarse, al menos para que estuvieran con él. No tenemos nosotros idea
de cómo eran sus exclamaciones, sus gemidos, su constante orar delante del Padre. Pero, ¿qué sucedió realmente en el Getsemaní? En este lugar, nos dice la Biblia que él tantas veces, él estuvo rodeado de una absoluta quietud y silencio, porque él iba allí a ese lugar a orar. Pero ahora se había convertido en un lugar de tormento, donde todo su ser se había llenado de una consternación tan tremenda, que allí nos está hablando de esa humanidad que tenía Cristo Jesús. Pero el asunto más fatídico e incomprensible de aquella noche fue que esa situación por la que Jesús atravesó fue permitida por su propio Padre. Él tuvo que tomar una copa demasiado amarga dada por su propio Padre. Y de esta manera podemos ver que la prueba por lo que está pasando no fue por el odio de los judíos o la traición del compañero, sino que Dios estaba llevándole a este momento. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 10, nos dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y fue en ese momento cuando se cumplió lo que nos parecía incomprensible, que está en el mismo capítulo, en el versículo 6. Y nos dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Solo Dios estaba allí al tanto de esas agonías. Y desde aquel momento, Jesús comenzó a ver la naturaleza y el horror del pecado. El Padre no lo vio. Sin embargo, el Hijo inocente vio la terrible cara del pecado. El Padre Celestial estaba consintiendo ese dolor del Hijo por causa del pecado. Segundo lugar, en el huerto de la salvación, nosotros podemos ver la decisión que tomó el Salvador. Los discípulos no pudieron entender o no habían entendido las palabras que Jesús pronunció unos días antes de Getsemaní, cuando él les dijese, ahora está turbada mi alma. En Juan capítulo 12, versículo 47, se nos hace allí esta palabra. Y durante 3 años que Jesús había estado con ellos, no había pronunciado este tipo de palabras. Si lo lleváramos hoy ante un psicólogo o un psiquiatra, diría que Jesús estaba enfrentando una depresión muy fuerte del espíritu. Pero su perturbación era porque la muerte se iba a enseñorear de él. Y podemos ver nosotros que en el Getsemaní Jesús vio tanto el poder del pecado como el poder de la muerte actuando juntos. Y eso acrecentó aún más su angustia y su tristeza. Pero Lucas nos dice que Jesús oraba intensamente. Mateo, también en el capítulo 26, versículo 37, pone su énfasis en unas palabras y dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí nosotros podemos observar cómo se está reflejando un dolor del alma, un dolor grande dentro del alma. Y el dolor del alma es peor que el dolor físico. Porque lo que él estaba pasando
iba más allá de un dolor del corazón, o de un dolor de cabeza, o de un dolor de la conciencia. El dolor del alma no se soporta fácilmente. No es posible soportarlo. La única manera de soportarlo es confesando y que haya algún consuelo. Es por eso que Jesús, ante este dolor del alma, acudió a quien él sabía que le daría algún consuelo. Pero sabe una cosa, no nos dice la palabra que él haya recibido ese consuelo. Y es cierto que vino un ángel del cielo y dice que lo fortalecía, pero aún así no halló reposo para su alma. El dolor del alma al final conquista todo el cuerpo. No hay cosa, no hay nada que pueda tranquilizarlo. Jesús, vemos aquí una angustia consigo mismo. Fue peor que la lucha que tuvo allí tantas veces con Satanás mismo. La mente de Cristo fue invadida por un estado que le hizo vivir una noche sin paz. Pero paradójicamente pudo vencerla ese terrible momento cuando le dice a los discípulos, basta, ya se acerca el que me entrega. Y allí hay una lucha tremenda. Allí está el poder del enemigo, el poder de pecado y el poder de la muerte que se están haciendo presentes. Pero también está la manifestación del más alto y sublime amor. Oiga bien, por los que vivían bajo el dominio de estos enemigos. Es por eso que no debe sorprendernos el que Lucas diga que su sudor era como grandes gotas de sangre. Hoy en día, muchas de nuestras angustias vienen por nuestra naturaleza separada. La de Cristo vino porque Él estaba poniendo su vida para la redención de la humanidad. El que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que todos nosotros pudiésemos encontrar la justicia de Dios. Este estado de Jesús no puede ser igualado por ningún otro tipo de sufrimiento humano. Pero Jesús triunfó sobre su perturbación. Se puso de pie y enfrentó a quienes venían allí a capturarlo. No rehusó entregarse. Y aquí estuvo el triunfo de su decisión. Luchó con ella, pero al final hizo la voluntad de Dios. No hay una escena comparable en toda la historia. Este era el momento decisivo de la vida de Jesús. Él todavía podía devolverse y así evitar la cruz. Pero la salvación del mundo estaba pendiente de aquella decisión. De aquella decisión de Jesús, mientras sudaba grandes gotas de sangre en Getsemaní. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Fue a Getsemaní a oscuras y salió con luz. Fue a Getsemaní en agonía y salió en victoria y con paz en el alma. ¿Por qué? Porque había hablado con Dios. Pero aquí hay algo muy importante en lo cual yo también quiero hacer énfasis. Porque todo depende de la forma en que nosotros digamos
hágase tu voluntad. Podemos decirla en 4 formas. Puede decirse en un tono de resignación impotente, como el que se sabe en las garras de un poder contra el cual no puede luchar. Y esas palabras pueden estar indicando la muerte de la esperanza. Pues ya, ¿qué más vamos a hacer? Que se haga la voluntad. Puede llegarse como si uno hubiera llegado a una rendición total y reconociendo una derrota completa. No hay nada que hacer, ya que se haga la voluntad. Pero también puede decirse en tono de frustración, porque ese sueño que se esperaba no se va a realizar. Y esas palabras pueden ir cargadas de desilusión y hasta de rabia, porque no hay nada que se pueda hacer. Pero pueden también decirse con un acento de confianza perfecta. Así es como lo dijo Jesús. Estaba hablando con uno que es su Padre, con un Dios cuyos brazos eternos le sostenía y rodeaban aún allí cuando se encontrara en la cruz. Hágase tu voluntad era un sometimiento, pero un amor que no lo dejaría. Lo más difícil que hay en la vida es aceptar lo que no podemos entender. Pero hasta eso lo podemos hacer si hemos recibido en Cristo la seguridad del amor de Dios. Jesús sufrió en este lugar y aceptó ese propósito con el cual había venido al mundo. Hágase tu voluntad. Hoy nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Cómo vamos a tomar esa voluntad? ¿Y cómo la vamos a recibir? Así como lo hizo el Señor en nuestra vida. Podemos colocarnos en los brazos de un Padre eterno que nos sostiene y nos rodea, aún en medio de la pandemia. Someternos a un amor que no nos dejará. No podemos entender lo que está pasando, pero tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Oremos. Señor, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, quien, a pesar de esta situación tan tremenda, tan difícil, que tuvo que vivir allí en el huerto de Getsemaní, este dolor en el alma por el cual tuvo que pasar, no renunció a ese propósito con el cual tú le habías enviado. Y el haber recibido ese momento es por el cual nosotros podemos darnos cuenta que podemos aceptar tu voluntad. Y hágase tu voluntad en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque no podamos comprenderla, sabemos que estamos en los brazos de un Dios que nos ama, que nos bendice y se glorifica. Señor, te ruego que cada día más y más personas puedan entender que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para traernos redención, para traernos bendición y para llenarnos con tu misericordia. Señor, gracias por la vida de tu pueblo, de tus hijos, Señor.
por cada hogar, Padre Santo. Los declaramos bendecidos, guardados en el hueco de tu mano, protegidos, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por el poder, Señor, de tu Santo Espíritu, que es el que nos llena cada día más y más con tu poder y tu gracia. Gracias, Señor, porque en ti podemos entregar nuestra alma, descansar, Señor, declarando que tú tienes nuestra vida en tus manos, que nuestra vida te pertenece, que somos tus hijos y tú guardas a tus hijos. Oro por cada petición, Señor, que hay en el corazón de tus hijos. Yo le invito para que coloque delante del Señor sus peticiones. A esos familiares que se encuentran en otro lugar, en otro país, colóquelos delante de la presencia del Señor. Pídale al Señor que Él obre en poder y en bendición sobre su vida. Señor, escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tu pueblo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor, por el amor de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, atiende nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Seguimos adelante creyendo en el Señor, confiando en su palabra y en el amor de Cristo que se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo y una bendición muy grande. Dios les bendiga.